Minuto 96. Podemos definir la carrera como entrenador de Jimmy Lozano en dos momentos importantes: su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eliminatorias, México ha conseguido la medalla. Ahí está François. Mira cómo se abraza Lozano, se despide con medalla. Ahí está México con bronce. Y su complicado paso por el banquillo de la selección mexicana, donde él mismo contradijo sus palabras, se dejó imponer a Memo Ochoa y al final, así como pasa en cualquier empresa donde vendes tu alma, terminó saliendo por la puerta de atrás. Hay mucho de qué hablar después del anuncio oficial de la Federación Mexicana de Fútbol y el cese de Jaime Lozano como técnico. Hoy le dan una salida, digamos, con cierta dignidad a Jaime, que fue un instrumento, lo utilizaron y él se dejó utilizar. Hoy, después incluso de ser parte de la baraja de opciones que Pumas tenía para ocupar el banquillo y no llegar, Pachuca finalmente se decidió por él para dirigir el Mundial de Clubes, reemplazando a uno de los técnicos más importantes de la historia moderna de los Tuzos, como lo fue Almada. Obviamente, en un torneo donde se iban a enfrentar a las auténticas potencias del juego, un cambio de timonel no iba a ser lo más fácil de digerir sobre la marcha, y el resultado fue lo que fue: una participación gris del Pachuca, de la que el mismo Lozano pareció avergonzado. Hoy es un trago muy amargo para todos, evidentemente para jugadores, afición, para todos, porque normalmente Pachuca es un equipo que está hecho para trascender y que en estos torneos normalmente da la cara por México. Hoy no fue el caso. Creo que tuvimos nuestras oportunidades, no supimos aprovecharlas durante todo el torneo, no solamente hoy. Rayados, por su parte, tuvo una participación memorable en la justa mundialista, donde llegó a ver a los ojos a los gigantes. Y pongo el tema en la mesa porque así como es de mágica la Liga MX, ambos clubes, después de la cruda del mundial, se tuvieron que enfrentar en la jornada 1. ¿Y qué creen que pasó? Un Monterrey irreconocible, lento y atrofiado al ataque, se terminó comiendo una goleada del mismo Pachuca del Jimmy Lozano, que hace unas semanas se aventaba un ridículo internacional, en otra de estas cuestiones inexplicables que tiene nuestra amada Liga MX. Así Pumas va a enfrentar a su siguiente rival, que parece retomar la dignidad en este arranque a base de esfuerzos, presión alta y contundencia. Bienvenidos a la primera previa del semestre. Si son nuevos en el canal, la dinámica es ver cómo llega el contrario, estado de forma, hablar un poco de su técnico, su estilo, tácticas, antecedentes, para luego ir al hombre por hombre, a la par que explicamos a fondo su sistema de juego, fortalezas y debilidades. Y quiero empezar por el parado táctico de Lozano, que es un 4-4-2, eso sí, muy poco estático, cambiante según avance su equipo en el campo o si se encuentran en fase defensiva u ofensiva. Pero para explicar bien esta cuestión, vamos con el hombre por hombre. Empezando por la portería, tenemos a Carlos Moreno, gran elemento que se nota completamente sobrepuesto a los errores que tuvo en los inicios de su carrera, pues hoy es un talento en ascenso que puede tener este tipo de atajadas que le componen las tardes a su club. Pachuca tiene un guardameta sólido en él, que además sabe salir jugando con los pies para poner pelotazos largos con idea, una de las claves del esquema de Lozano, a pesar de que también pueden construir jugadas elaboradas. En la central tienen a dos tipos que son algo más equilibrados que el resto de la plantilla. Un Bauerman, que es el que juega más atrasado, esperando al rival para hacer las coberturas, marcador seguramente fijo de Memo Martínez, que además tiene un buen físico para competir pelotas por arriba. A su lado, Barreto, gran jugador, mucha técnica, gran clase para salir jugando de atrás y puede perseguir a cualquier delantero o extremo velocista, en caso de que veamos el debut de Vite o a Rubalcaba de regreso. Esos dos centrales están complementados por Chaca Rodríguez en una lateral, ya lo conocemos, y Aceves. Y acá está el cambio. El ex Tigres suele tener dos movimientos: meterse como tercer central cuando el equipo quiere ser más ofensivo, y en esta faceta utiliza un parado táctico el Jimmy de 3-3-4. O por otro lado, cuando tienen la pelota en cancha rival, Chaca puede incluso incorporarse al medio campo para dejar un 2-4-4 o un 2-3-5, parecido a lo que Pumas intentó contra Santos. Podríamos ver un duelo táctico de estilos ofensivos, quizás con la diferencia de que los Tuzos se notan algo más trabajados, tomando en cuenta lo que llegué a apreciar en ambos equipos en jornada 1, y que además tienen un refuerzo que hizo todo para que la victoria finalmente se les diera a los de Hidalgo en su debut como locales contra los Rayados. La estructura del Pachuca se completa en la media cancha con dos hombres de ida y vuelta y gran voluntad para perseguir al rival. Montiel, que es más técnico y de manejo de posesión, pases precisos, y Pedraza, un chico que puede incluso colarse al área, pero tiene ese defecto de que suele ir muy fuerte a todas las pelotas, lo que puede provocar que regale de repente alguna tarjeta que podría condicionar su juego.
Complementando ese rombo en el medio campo están Alexei Domínguez, un veterano Quiñones y Alan Bautista. Lozano pobla su media cancha con la intención de que puedan tocar rápido y buscar además un espacio para habilitar al compañero más adelantado o hacer paredes con él, que en este caso es el 9 Yonder Cádiz. Y este es el posible 11 inicial que yo veo del próximo rival, basándome en que lograron la victoria y que se vio mucha conexión con los conceptos del técnico, a pesar de no llevar tanto tiempo con Jimmy. Se nota una idea de juego definida que vamos a explicar a continuación, no sin antes pedirte que por favor dejes tu like, comentes, compartas y sobre todo te suscribas a este canal. Estamos en los 10,600. Vamos a intentar llegar a los 11,000 en este cierre de julio. Además, quiero darle la bienvenida a Ángel López a los miembros del canal. Ya somos 22 Pumas del 96 dorados. Únete al club por 49 pesos al mes y disfruta de estos análisis en formato audio y en tu teléfono antes que nadie. Continuamos. Empezamos por los movimientos del Pachuca en la última línea, que remarcamos son 2 o 3 defensores clavados en el fondo en fase ofensiva. Y yo quiero destacar a un futbolista importante para Lozano, a Cebes. A él le tocan mucho la bola para empezar a salir para que mande centros o sea un pase de transición a una jugada más importante. Si logras tapar a este jugador, normalmente Pachuca intentará dividir o tocar con el Chaca, que igual, por trayectoria, tiene más carácter para liderar estas salidas, aunque se le ve limitado en no subir más allá del medio campo, seguramente por instrucciones de Lozano, para evitar que algún regreso le cueste en caso de perder la posesión. Montiel y Pedraza son más unos mediocampistas de respaldo para intentar tapar los pases entre líneas y robar la bola, pero al ataque ambos tienen ese descaro de ir al frente con velocidad y siempre encontrar un pase peligroso para sus compañeros o incluso rematar al arco. Más adelante, Quiñones cumple con funciones interesantes, baja mucho a buscar la pelota para llevarla hacia el frente, a pesar de su edad. Está ocupando un rol importante para su equipo teniendo ese sacrificio y funcionando incluso como pase de salida. A veces recibe de espaldas la pelota, provoca faltas o incluso puede girarse para empezar desde la media cancha a las jugadas con esa buena conducción que le caracteriza. Personalmente me sorprende porque cuando llegó a jugar a Pumas y desde luego en Tigres no lo vi bajar tanto como en la fecha pasada. Habrá que tomar en cuenta que el sistema de Lozano se basa en la presión alta como lo vemos en pantalla y por eso todos los jugadores tienen que estar comprometidos. Seguramente vamos a ver en los primeros minutos a los Tuzos haciendo lo mismo que hicieron contra Monterrey, presionando alto y obligando a Pumas a dividir la pelota. Y los auriazules pues ya jugaron de esta forma contra Santos por varios lapsos, por ejemplo, mucho pelotazo y uno de los goles en contra de hecho vino de esa presión santista. Ojo que los Tuzos también saben cómo aprovechar tus errores. Viven de eso, me parece, en este inicio. Y Alexei Domínguez es también un buen ejemplo de ello. Se cansó de presionar a la defensa del Monterrey y aunque no llegó a pesar en el marcador, Rayados tuvo muy pocas salidas cómodas gracias a su ímpetu y de sus compañeros, obviamente. Luego Bautista, vamos a hablar de él, es un crack. Desde acá siempre lo hemos visto como joya en potencia por su capacidad de detener la pelota y encontrar este tipo de pases importantes para romper defensas. El 1-0 de Pachuca vino de su pase de genio para Yonder Cádiz, un futbolista que está resultando ser el mejor reemplazo posible para Rondón. Tiene potencia, técnica, buena ubicación y además asiste. Una de las cuestiones tácticas de Lozano, que igualmente aplican en Pumas, es la colocación de un bloque en media cancha de una línea de 4 defensores y 4 o 5 mediocampistas que te esperan en esa zona, te presionan con mucha intensidad para que inmediatamente después de recuperar puedan ir con varias unidades al ataque en una especie de contragolpe desde esa zona. Y para quienes ya tienen tiempo en el canal, espero que vean esto o sepan ver esto, Efraín Juárez intenta cosas similares desde el Atlético Nacional, lo vimos en los análisis de su llegada, bloque medio. Vamos a ver 2 estilos de juego similares que van a chocar en algún momento y considero que será un juego de varios goles otra vez. Pachuca tuvo la facilidad, por ejemplo, de golear con poco esfuerzo al Monterrey por su manera de atacar, a pesar de que el primer tiempo todo pintaba parejo. Bastó la genialidad de Bautista para abrir el marcador que ya revisamos y muy poco después otra genialidad y explicamos la jugada, porque desde acá se nota la intención de juego de los Tuzos también. Les vemos tomar la posesión a la altura del medio campo y de inmediato ir al frente. Uno de los futbolistas que lo intenta termina en el suelo incluso por la voluntad con la que arrancó al ataque, deja la pelota suelta y Cádiz, que ya había visto por supuesto el movimiento de su compañero Alexei Domínguez, tira una joya de asistencia de Rabona.
Este tipo de acciones son una evidencia de cómo ataca el siguiente rival, siempre buscando arrancar con 2 o 3 unidades contra tu última línea, y con un Pumas que intenta ser ofensivo y va a ser un duelo al menos interesante de ver. Pachuca cerró su primer juego en casa con una tercera anotación, viniendo de un buen saque de Carlos Moreno, que pone a competir por arriba a Yonder Cádiz. Como ya dijimos, tienen mecanizadas estas salidas en largo, peinada, y la pelota le termina cayendo al nariz polvosa de Víctor Guzmán, que pone una asistencia para Montiel, que de verdad define como auténtico genio. Acá vemos cómo es de ofensivo Pachuca. Su 9 generó la jugada en el centro de la cancha y 2 de sus mediocampistas terminaron adelantándose para cerrar la tarde con una goleada. Va a ser un duelo complicado, aunque de este lado también podemos hablar de las debilidades del Pachuca que Pumas podría aprovechar. Primero, algo evidente, su manera de volcarse al ataque, sobre todo en el costado de Aceves. Pude observar que si este chico llega a fallar un pase o salía tarde a cortar, normalmente terminaba sufriendo su equipo por ese lado de la cancha. Se les abría el mundo. Pumas tiene que atacar ese costado, y aunque en jornada 1 no llegamos a ver una gran cohesión por esas zonas del equipo, ya con una semana más de trabajo, uno esperaría que se encontrara la forma de al menos generar algo por ahí. Que no fue nulo el juego por la banda el partido pasado, sí se tiró un par de centros Benevendo o el mismo Monroy, aunque nada efectivos, pero habrá posibilidades de ello nuevamente. Otra de estas debilidades que tienen los Tuzos, al no contar con un mediocampista que tenga características especialmente defensivas, es que si encuentras el pase entre líneas y eres preciso, fácilmente vas a poder hallar una posibilidad de poner a competir a tus delanteros directamente de frente a portería contra su última línea. Se dice fácil también, mucho. Ahora lo importante es que tengas a jugadores con los que lograr ese tipo de acciones. Siendo el más técnico Carrasquilla con esas características, creo que Pumas dependerá de que el panameño retome el nivel que tuvo previo a su lesión. Se le vieron buenas cosas en jornada 1, pero naturalmente daba la impresión de que estaba un tiempo abajo en términos futbolísticos. Obviamente, si llega a jugar alguno de los refuerzos que ya hemos analizado en el canal, va a cambiar todo, pues el mismo Pedro Vite tiene como una de sus especialidades encontrar pases entre líneas. Por eso es jugador caro, a final de cuentas. No es algo que encuentres tan fácil de este lado del mercado. En fin, esto ha sido todo de mi parte en esta primera previa del torneo. Veo un empate complicado, quizás un 2-2, pero usted déjeme en los comentarios su opinión. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 215 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Ángel López, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Charles Hayward, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, KRQ11, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Irra Sandoval, Cantuán Rojas, Camazots, Darío Dorantes, Tavo Cervantes, Alex Rivero, Adolfo Torres, Alberto Moctezuma, Alberto de la Cruz, Álvaro Leiva, Alexis B. Juárez, Giovanni Doroteo, Daniel Afer, Manuel Solís, Uriel Hernández, Gerardo Rosas hasta Tepic, Jared Tamay, Jonathan Rivera, Martín Villegas, Julián Gutiérrez, Arihualo, Juan Valdemar, Mauricio Morales, Alan Rivera, Lágrimas Negras de un Vampiro, Carlos y Superlita hasta Veracruz, Gabriel Ramos, Joshua AG, Eduardo Reyes, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Arturo Solís, Porfirio Pineda, Aarón Campos, Edgar Ragde hasta Utah, Isacrac, Luis Aníbal Bárcenas, Alexis Ortega, Edgar Alvarado, Renosila, Chesterin 8085, Eduardo Reyes, Alberto Meneses, David Teodoro, Brandon B, Luis Bernal, Mapsin Z3, Xavi Torres, Antonio Tormorales, Alberto Silva, Luis Aguirre, César Martinioli, Manuel Aguileta, Rodrigo Domínguez, Alex Vallado, Arturo Veladiz, Morten Wolf Johansen, Miguel Gaxiola, Ángel Pineda, Leonardo López, José Tadeo Macías Medrano, Alberto Roquero, Jesús Moreno, Jovi, Abraham Ramírez, Benedetto 6294, Alejandro Hurtado, Antonio López Medina, Brian Favela, John Ramírez, Rubicel Ochoa, Adrián Hernández, Lorkev CML, Hayan Jess, Noé Angelito, Charlie Espinosa, Mikeboy, Dad 2925 hasta Guanajuato, Oma BR y Jesús Vivanco. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.